En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces, Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, y el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Esta semana, desde la Palabra de Dios, hemos venido durante este tiempo del Adviento buscando enfocar nuestra atención y la reflexión en el tema de la esperanza, porque hoy, como les escribo en el comentario del pastor que está en nuestra hojita amarilla, hoy sentimos una gran desesperanza, ¿no? Hay desconfianza en las instituciones, desde las gubernamentales y a veces hasta en la misma iglesia, por todas las situaciones que vamos viendo, que vamos viviendo. Y he tratado a lo largo de este tiempo y en otras ocasiones también, invitarlos a ver un poco que esta situación que nosotros vivimos no pertenece solamente a la época que hoy nosotros estamos sufriendo o viviendo, sino que estas son situaciones que ha vivido la humanidad a lo largo del tiempo. En el tiempo en que Jesús viene a nosotros, cuando se encarna y cuando realizará entre nosotros la salvación, la situación de Israel en muchas cosas era peor que la que nosotros vivimos hoy. La situación de Israel al tiempo se encontraba, por un lado, dominada por los romanos. De esto, tenían el problema de que había que pagar altos impuestos al imperio, lo que obviamente gravaba a todos los israelitas con parte importante de sus ganancias. Por otro lado, teníamos al rey Herodes, un rey egoísta, sinvergüenza, que le importaba realmente un comino su pueblo, así. Le interesaba solamente también el tema de los impuestos, pero al margen de eso, todo lo demás no le interesaba absolutamente nada. Al contrario, en muchas acciones era pernicioso contra su propio pueblo. Por otro lado, tenemos el poder religioso, también un desorden, un desastre. ¿Por qué? Pues porque los fariseos, como después, y los sacerdotes, veían solamente también para sus intereses, que el templo estuviera bien, que se pagaran los diezmos, que se hicieran los sacrificios, pero de allí en fuera no había un proceso real de conversión ni de búsqueda del Señor. Todo esto quedaba como consecuencia, daba consecuencia que los caminos que comunicaban, sobre todo la parte norte de Israel, fueran verdaderamente peligrosos. Había asaltantes, los mismos soldados de Herodes, eran una banda de forajidos, ¿ah? Era gente que no tenía control porque Herodes no le interesaba nada de esto, entonces obviamente ellos se hacían de sus propias ganancias, en fin. Si se fijan, como dicen los latinistas, mutandis mutandis, ¿no? La situación no era muy diferente a la nuestra, ¿no? Gobiernos corruptos, iglesia emproblemada, no muy interesada en las cosas que podrían ayudar al pueblo, también con cierta corrupción. Vemos, aunque nosotros no tenemos un dominio directamente de una potencia extranjera, pero las consecuencias de la inseguridad, los altos impuestos, la situación que vivimos de la inestabilidad de nuestra moneda, la volatilidad de los empleos, en fin, todo esto está muy cercano realmente a lo que vivían en su tiempo. El pueblo de Israel
ya había recibido muchas profecías, particularmente después del exilio a Babilonia, que es en donde se va a crear ya con mayor claridad el tema del Mesías. Ellos esperan ahora a alguien que los salve, alguien que los libere de Roma, ¿verdad?, para quitarse de encima los impuestos. Alguien que tome el puesto de Herodes y sea realmente un rey como era David, un rey justo, un rey bueno, un rey guerrero, que ponga en orden toda la estabilidad civil y pueda nuevamente volver a la paz, la economía, la prosperidad, etcétera. Están esperando que esto pase, pero pasan los años, han pasado ya más de 400 años y no llega. Y cada vez la situación se va haciendo peor. Resultado, el pueblo pierde la esperanza en Dios. Pierde la esperanza en un futuro venturoso, en poder volver a recuperar la estabilidad económica, social, política. Pero hay un grupo que nunca lo pierde. Le llamaban los Anahuín, los pobres del Señor, los que siempre esperan y creen realmente que Dios va a cumplir su promesa. En ese grupo estarían precisamente José y María. Eran parte de ese pueblo que sigue esperando contra viento y marea, como decimos. A pesar de que todas las señales que van apareciendo en su pueblo parecerían ser contrarias, dicen, Dios va a cumplir. Dios no nos puede abandonar. Dios finalmente enviará al ansiado Mesías. Y bueno, pues esto se cumple en la encarnación del Verbo y se hace realidad en la fiesta que nosotros vamos a celebrar el día de pasado mañana. Mañana estaremos Nochebuena y enseguida Navidad. Ahí se realiza la gran esperanza de Israel. Pero en la encarnación se hace concreta. En ese momento el ángel le anuncia que va a encarnarse, que va a venir. Todavía este tema de encarnación y todo eso son ya cuestiones teológicas y desarrollos posteriores al segundo siglo. Pero, ¿qué le dice el ángel? El esperado, el Mesías, lo vas a concebir tú, lo vas a concebir, también una cosa completamente, pues, fuera de lo esperado, vas a concebir sin concurso de varón y vas a tener en tu seno al Mesías de Israel. Él va a reinar, como les decía, esperaban que alguien viniera y se echara para afuera ya a Herodes y viniera un rey que verdaderamente pusiera orden en la sociedad. Las noticias del ángel son las buenas noticias. Y estas buenas noticias son las que hoy hemos escuchado, le va a comunicar a su prima Santa Isabel. Las noticias de que el Mesías ya está entre nosotros, en su pueblo, lo lleva en su seno. No sabemos qué es lo que le dice María, porque no está consignado en el Evangelio. Sin embargo, por lo que dice Isabel, podemos de alguna forma pues intuir que la Virgen María, cuando llega, le platica lo que el ángel le dijo, y es así como ella, ahora Isabel, responde, pues esto que te han dicho se cumplirá, así como te dijeron, porque pues a mi esposo le dijeron que yo tendría un bebé, siendo ya anciana y estéril, y pues mírame, ¿verdad? O sea, eso que te dijeron se va a cumplir. María entonces lleva las buenas noticias. Hoy nosotros, hermanos, en nuestro caminar, fíjense que nosotros en general no damos buenas noticias. ¿De qué hablamos cuando nos encontramos con alguien en alguna reunión o en nuestras casas? Hablamos de las malas noticias, que si secuestraron, que si robaron, que si el gobierno, que si las nuevas leyes, que si no las leyes, que si fue y que vino. Y todas estas son noticias que siguen desalentando a la gente. No, es que nos van a poner una ley no sé qué. Es que ahora el gobierno no sé qué es lo que va a hacer. Es que la situación de los impuestos, es que la situación del trabajo, y es que ya mataron, secuestraron, hicieron puras malas noticias, hermanos. Las malas noticias están en la televisión, por favor.
Están en los periódicos. No tienes que hacerle tú de periódico, ni de agencia de noticias. Esas ya las tenemos y son puras malas. Me llama la atención ahí en el noticiero de imagen, que después de que se aventaron media hora de malas noticias, dicen, y ahora la buena noticia. ¿Verdad? Una, que no sé qué científico ya descubrió no sé qué cosas, ¿verdad? Una, después de media hora. Que si en Rusia, que si en España, que si en Francia, que si en nosotros, que si el gobierno, que si no el gobierno, que esto, que lo otro. Media hora. Y ahora, las buenas noticias. Una. Hermanos, nosotros los cristianos tenemos que ser, como la Virgen María, los portadores de las buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Jesucristo ya nació. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que Jesús vive entre nosotros, porque Él lo dice claramente en el Evangelio, que conocemos, ¿verdad?, hasta el corazón, ¿verdad? Yo estaré con ustedes, Mateo 28, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Es decir, Jesús se quedó. ¿Dónde? En ti. Tú y yo somos la buena noticia. Y tenemos que llevar estas buenas noticias, no las malas noticias, a la gente que vive con nosotros, empezando por nuestra casa. Desde ahí tenemos que empezar. Pero estas buenas noticias no nada más es decirles que Jesús ya está entre nosotros, porque eso no cambia la vida. Lo que cambia la vida son las acciones, que dado que Jesús está entre nosotros, pues nosotros podemos cambiar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que entonces tenemos que hacer? Y para ello quisiera a los que traigan su Biblia continuar el texto de este encuentro de María con Isabel. Y vamos a ver ahí qué es lo que hay que hacer. Aquí nos va a dar una indicación maravillosa y nos va a dar el resultado de hacer esa acción. ¿Sí? Fíjense esto. Hemos leído hasta el versículo 45. Hasta ahí llegó los saludos. En fin, el Señor, porque lo que se te ha dicho, el Señor lo cumplirá. ¿Verdad? Verso 45. Vamos a leer desde el 46 para adelante. Entonces dijo María, ante toda esta situación que está ocurriendo en esta salutación y este encuentro, ahora María responde con lo que nosotros conocemos como el Magnificat. ¿Sí? Esta oración del Magnificat, o este diálogo de María, esta participación de María aquí, los autores piensan que esto es un himno que se recitaba posterior a la Pascua. Y que Lucas, que escribe después de la destrucción de Jerusalén, después de Masada, año 70, recoge de la comunidad y lo pone en los labios de María. ¿Por qué? Porque nos encontramos nuevamente con un pueblo que está nuevamente destrozado. Se encuentra ahora con la persecución, se encuentra con la destrucción de su ciudad, de su país, y entonces dice, hay esperanza. Siempre que está Dios, hay esperanza. Y entonces escuchen, bajo esta perspectiva, bajo esta luz, vamos ahora a escuchar el Magnificat, ¿ok? Bajo una visión de esperanza. Dice, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Por qué María se alegra? María, recuerden que en Lucas, María tiene una participación corporativa. María es la figura de la iglesia para Lucas. Lo que vemos en María es lo que tendríamos que ver en la iglesia. Entonces, lo que dice María es lo que tiene que decir la iglesia. Y por eso Lucas no tiene problema en tomar un himno, ¿verdad?, que se cantaba en las comunidades cristianas y ponerlo en la boca de María. Porque María es la iglesia y la iglesia es María. Entonces, por eso él no tiene ningún problema en acomodar unas palabras directamente en nuestra Madre Santísima. ¿Por qué María? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué tú y yo nos gloriamos? Nos sentimos felices. ¿Por qué? Dice,
porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué van a llamar dichosa a María? ¿Por qué van a llamar dichosa a la iglesia? Dice, porque ha hecho en mí obras grandes el poderoso. En el texto griego se puede interpretar, ha hecho obras grandes por mí y en mí. Cualquiera de las dos interpretaciones es justa y correcta en el texto griego. O sea, Dios hace a través de la iglesia, es decir, a través de ti y a través de mí, hace obras grandísimas. Puede hacerlas porque Él está en nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho? Dice, su nombre es santo y su misericordia es eterna. Escuchen esto, verso 50, con aquellos que le honran. ¡Ay! Aquí ya hay una situación particular. ¿Lo va a hacer con todos? No. ¿Por qué el pueblo de Israel se fue al exilio? Porque no honraban a Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel se vio continuamente asediado por todos sus enemigos? Porque no honraban a Dios. ¿Por qué tardaba tanto en llegar la misericordia del Señor al pueblo de Israel? Porque no honraban al Señor. Dice, y su misericordia es eterna con aquellos que le honran. Atención, de esto vamos a hablar. Con aquellos que le honran. Actuó con la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón soberbio. Ahí está ya la acción de Dios. Derribó de sus tronos a los poderosos y engrandeció a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió sin nada. Y tomó de la mano a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. ¿Okay? Padecemos cuestiones de poder, padecemos de situaciones de inseguridad, de falta de economía en nuestras casas, padecemos de situaciones de inmoralidad, en fin, realmente el panorama que se presenta, mis hermanos, particularmente con el nuevo gobierno en el tema de las cuestiones morales, el tema del aborto, ya lo hablaba la semana pasada, el tema de la ideología de género, el tema de la eutanasia, todos estos temas, pues hoy en perspectiva dicen, ya nos cargó el payaso. Podríamos decirlo, ¿no? ¿Y va a ocurrir? Sí, a menos que honremos al Señor. Porque para los que honran al Señor, esto no ocurre. ¿Qué va a pasar? Va a destronar a todos aquellos que ejerciendo su poder para mal del pueblo, los va a echar fuera. Va a alimentar a los que no tienen que comer. O sea, todo este tema del aspecto económico también se puede restablecer. Y puede tomarnos de la mano y llevarnos por un camino verdaderamente de felicidad, de alegría, de paz. Sí se puede. O sea, el camino del cambio, hermanos, no está afincado en las leyes. Nunca ha estado así. El camino del cambio tiene que ver con una acción de Dios en el corazón de las personas, que las cambia y las empuja a tomar una nueva forma de vivir. No podemos pensar que el gobierno nos va a mandar un policía a cada uno para que podamos andar libremente a cualquier hora, ni tampoco que pueda legislar para que en un momento dado, como está pretendiendo ahorita, que los industriales se bajen sus sueldos, etcétera, etcétera, o los magistrados o quien sea. No se van a acabar los abortos porque, bueno, ya no se legisla y ya se acabó. Los abortos se han dado siempre. Ahora lo quieren legalizar. Ahorita no. Ahorita está ilegal. ¿Y qué no se hace? Pues claro que se hace. O sea, no es por leyes. No funciona así. Los cambios tampoco funcionan a través de rebeliones armadas. La historia nos ha dicho que después de una revolución, de una revuelta, sea la que sea, las situaciones terminan siempre peor. Vean el tema de los sandinistas.
¿Cómo están ahorita? Peor. Y podemos revisar toda la historia de la humanidad y nos vamos a dar cuenta que siempre es lo mismo. La única experiencia en toda la historia de la humanidad que verdaderamente ha funcionado ha sido la experiencia cristiana. En los primeros 4 siglos, desde que Jesús nace, en esos 4 siglos, la sesenta de personas que lo siguieron y que decidieron empezar esto creyéndole, transformaron con el paso del tiempo, en 4 siglos, cambiaron la vida social y moral del imperio que estaba igual de corrompida que la de Israel, igual que la de nosotros, igual que la americana, igual que la de todos. Y la cambiaron y se instauró una cultura cristiana que con el paso del tiempo otra vez la volvimos a perder. Pero se cambió, se acabaron los abortos, se acabaron los temas homosexuales, se acabó lo que hoy tendríamos como ideología de género, que en ese tiempo ni se la pensaban, ¿verdad? Estas son cosas modernas, locuaces que hoy andan por ahí, ¿verdad? Como tantas otras loqueras que el demonio va inventando. Guerras, hermanos, rebeliones. O sea, todo esto forma parte de un caminar, de un mundo que margina a Dios, que no honra a Dios. Y ahí está el problema. Y ahí es en donde entramos tú y yo. Principalmente tú, porque tú tienes que expandir este mensaje. El problema es que no seguimos el modelo de la Virgen. Vean ustedes, una chiquilla de 17 años se lanza en una excursión de más de 70 kilómetros para ir a ver a su prima, en las situaciones que ahorita les platicaba de inseguridad. O sea, desafía todo y va a llevar las buenas noticias. ¿Y nosotros qué hacemos? No salimos ni a media cuadra. No lo hacemos a veces ni con nuestras propias familias. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente tenemos integrada a nuestra vida estas buenas noticias? ¿Cuántos de nosotros, así, a plata pura, cuántos de nosotros verdaderamente honramos al Señor? Esta es una indicación desde el principio. Honra al Señor. Hay un texto que hemos ya leído varias veces, los que todavía tengan su Biblia antigua, los que no hayan cambiado esta nueva versión que estamos usando ahora, seguramente la tienen subrayada, porque es vacilar, es básica esta instrucción desde el principio de que Dios se revela al pueblo y le da una instrucción. Y la primera instrucción es esta, capítulo 6, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y siguientes. Dice así: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego, guarda en tu corazón estas palabras. ¿Cuáles palabras? La ley. O sea, obedece a Dios, obedece su ley, sus principios. No mates, no robes, no forniques, no digas mentiras, no desees las cosas ajenas, ni a la mujer ajena, etcétera, etcétera. Esas palabras, dice. Guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo. Incúlcaselas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en casa o cuando vayas de viaje, acostado o levantado. Átalas a tu mano como signo, colócalas en tu frente como señal, escríbelas a la entrada de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? Es una chamba que hay que hacer, hermanos. Esas son las buenas noticias. La buena noticia es, hermanos, podemos tener una sociedad nueva, hermosa, bien constituida. Puede regresar nuevamente la prosperidad a nuestros hogares. Puede acabarse esta inseguridad de la que hemos hablado, que platicaban durante este tiempo del Adviento, de poder volver a dejar las puertas de nuestras casas abiertas, nuestros automóviles con las llaves puestas allá adentro. Se puede. Hombre, claro que se puede, pero para eso hay que cambiar el corazón de las personas, que son las que roban, que son las que matan, que son las que fornican, que son las que hacen todo este desorden. Tenemos que cambiar ese corazón.
Y no nosotros, lo tiene que hacer Dios. Pero nosotros tenemos que, como María, ser el instrumento para llevar las buenas noticias. Te juntas con el vecino. ¿Y de qué platicas? Oye, ¿ya supiste que a fulanito le pasó? No, hermano. Háblale de Dios. Invítalo a venir a misa. Invítalo a entregarle su vida y su corazón a Jesucristo. Eso va a cambiar. ¿Cuándo? Ahorita no. Queremos soluciones inmediatas. No existen. No existen. Quisiéramos que alguien apareciera con una varita mágica y ¡ala Kazam! Que se convierta toda la humanidad y ahora volvamos a tener todos empleo. ¡Pling! Pues no va a pasar eso. O sea, eso es una tontería. ¿Cuál otra solución hay? ¿Cuántos policías nos pueden mandar? ¿Uno por persona? O como ahora andan proponiendo, ¿no? Que nos den permiso de portar nuestras pistolas. No, imagínense yo con una pistola, cállense la boca. No, sería una amenaza pública yo. ¿Verdad que no? No, pues claro. No. Y así como yo, seguramente que hay otro montón de gente. ¿Cómo que? Ay, joder, ¿verdad? ¿Por qué pusiste mal el corporal? Ay, órale. No, esa no es la solución. Esa no es la solución. Pero ahí andan moviendo esta agua, ¿no? No. La solución es que mi corazón se convierta y entonces pues pueda llevarme bien con mis hermanos. Esa es la solución. Y para eso necesito entrar en el contexto de la vida espiritual. Pero necesito que alguien me ayude, hermanos. Muy posiblemente muchos de ustedes llegaron a esta parroquia porque alguien los trajo. Oye, fíjate que en la Santa Cruz que fue y que vino y que esto y que el otro. Empezaron a venir a las horas santas. En fin, necesitamos que alguien nos tome de la mano a veces, que nos dé las buenas noticias y nos digan, ¿sabes qué? Puedes llevarte mejor con toda tu sociedad. Y no necesitas tener un montonal de dinero para ser feliz. Puedes ser feliz con mucho menos. Pero ¿qué pasa? La soberbia, la envidia, el egoísmo, la avaricia, todas las pasiones capitales, ahí están encima de nosotros. ¿Y quién las va a quitar? ¿Qué dice Pablo? Una cita que hemos visto otra vez hasta rayar el disco. Romanos 7, a partir del verso 14. Lo hemos visto. Dentro de mí hay una fuerza que me empuja a hacer lo que no quiero. Pegar, robar, matar, acumular, humillar, insultar. Lo que nos sale naturalito está dentro de nosotros. Nos empuja. Y entonces dice Pablo, estoy arruinado. Es una fuerza más poderosa que yo. ¿Quién me librará? Otra vez, ¿verdad? Yo creo que de ahí la sacó lo del Chapulín Colorado, ¿verdad? ¿Quién nos librará de este cuerpo de pecado? De este cuerpo que me empuja a hacer lo que no quiero, maltratar a mi esposa, a mis hijos, mis padres, mi vecino, mi nación, etcétera. ¿Quién me librará? Y dice Pablo, solamente Dios. Bueno, hay que ayudar a la gente a que Dios se meta a su corazón. Que así como pues viene Jesús a nosotros en aquella Navidad, así nosotros tenemos que generar muchas Navidades en el corazón de la gente. Que Dios venga al corazón de la gente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y ayudarlos y empujarlos a que también vivan esta realidad, porque esta es la única que verdaderamente puede dar resultados. Lo demás no jala, no jala. Y por eso Jesús, cuando empieza su predicación, especialmente en Mateo, ¿cómo termina? Fíjense. Y van a ver que es exactamente lo mismo con otras palabras y otra visión, pero es exactamente lo mismo que acabamos de leer en Deuteronomio. Vayan a Mateo, al capítulo 5.
Ahí empieza diciendo: entonces comenzó a enseñarles con estas palabras. Y bueno, dichosos las bienaventuranzas, ustedes son la sal del mundo, la actitud más allá de la ley, el comportamiento fraterno, temas del adulterio y el divorcio, la sinceridad al hablar, el tema de la venganza, el amor a los enemigos, las limosnas, la oración, el ayuno, la búsqueda de lo esencial. Y culmina este texto, van a ver, por eso les digo que es muy parecido. Dice, cuando termina el capítulo 7, ¿verdad? Después de no juzguen, tengan confianza, los dos caminos, los profetas falsos y verdaderos, los dos tipos de discípulos, termina con lo siguiente: el que escucha mis palabras y las pone en práctica. ¿Cuáles palabras? Pues todas estas, capítulos 5, 6 y 7, esas palabras. Se parece a un hombre que edificó su casa sobre la roca, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, arremetieron contra la casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Oye, van a venir problemas económicos, sí, y morales, sí, y tendremos malos gobiernos, sí, y no se va a derrumbar la casa, hay esperanza. Pero cumple lo que dice aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos las pilas, hermanos, y empezar a enseñar esto, empezando por nuestra casa, nuestros hijos. ¿Qué decía? Repíteselas a sus hijos. ¿Por qué no nos proponemos cada día un versículo, capítulos 5, 6 y 7, en casa? Aprendérnoslos, ver qué dice, ver cómo los metemos a nuestra vida. Hacer vida a la palabra de Dios. Esos 3 capitulitos, no le den más vuelta. Para empezar, 3 capítulos. Una pequeña perícopa. Vamos a hablar hoy de la oración. ¿Qué dice Jesús de la oración? Sas. ¿Qué dice Jesús del ayuno? Sas. ¿Qué dice Jesús de sas? Y lo vamos aprendiendo. Y luego se lo comentamos al amigo, al vecino, al primo, al compañero de trabajo, al compañero en la escuela. Eso fue lo que hizo la primera comunidad. Y no eran muchos. Cuando más, los que empezaron el cristianismo no pasaban de 60. Eran los 12 más un grupito que se había juntado, que son los que aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles en Pentecostés. Un grupito pequeño. Los que van a venir a esta misa este día, ¿verdad? Aquí a la parroquia, somos más de 1000. ¿Qué creen que podríamos hacer 1000 personas comprometidas como María a caminar 60 kilómetros para llevar las buenas noticias? Pero no necesitamos ni caminar. Todos ustedes, casi todos ustedes traen un celular en la bolsa. ¿Qué chateas? ¿Qué whatsappeas? ¿Qué publicas? Estoy cenando en el restaurante fulano. Clic. Les digo, desgraciado, yo no tengo ni para el tamal y tú te estás echando ahí un plato de no sé qué. Me acabo de comprar estos zapatos. Clic. Estoy en Cancún. Clic. Qué poca, ¿no? ¿Por qué no usas tus redes sociales para hablar de Jesús? Hoy fui a una misa padrísima, deberías de ir. Vine a una hora santa y la hora santa estuvo espectacular y le estás mandando fotos de Jesús ahí en la hostia, ¿no? Y sacas, porque tienen videíto, ¿verdad? Y entonces tomas el video y oyes el canto aquí y a Chuy y miran tirándose un rollo ahí, órale, ¿verdad? Usar nuestras redes, hermanos, para llevar las buenas noticias. Ya supiste, secuestraron a no sé qué, ya supiste, ya pasó esto, oye, el presidente no sé qué, oigan, eso ya lo leí, ya lo oí, ya me hartaron los de la televisión, los de la radio, ya párenle a su cuento. Cuando tengas una buena noticia, pues pásamela, maestro.
Van a bajar los impuestos. Esa sería una buena noticia. ¿Cuándo va a suceder? ¿Saben cuándo? ¡Nunca! El que crea eso es un iluso, es un tonto. No va a pasar nunca. Va a bajar el precio de la gasolina. ¿Qué les pasa? Digo, está mal esto. Háblenles de Jesús. Videitos, lletecitos. Agárrate a tu primo, a tu hermano, a tu pariente, al compañero de la escuela, al vecino y tráetelo a misa. Tráetelo a la hora santa. Oye, ¿hace cuánto que no te confiesas, compadre? El Señor te ama y quiere cambiar. El problema es que presentamos nomás malas noticias. Pero díganle lo que Jesús puede hacer por tu vida. Enséñenle esta fotografía de una comunidad en el siglo I de nuestra época. Lean un poquito sobre esto. Vean cómo estaba el mundo hace 2000 años. Estaba horrible. Y los cristianos lo cambiaron. Eso puede volver a ser Dios con nosotros. Quiero que lean este texto. Crónicas, Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 7. Verso 14. Subráyenlo, enmárquenlo y luego compártanselo a todo el que se encuentren. Publíquenlo en sus redes sociales este versículo. Dice: si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se arrepiente de su mala conducta, escuchen, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y le devolveré la prosperidad al país. Promesa del Señor. Pero dice, si mi pueblo, si mi pueblo se arrepiente, ora, se humilla y busca mi rostro, cambia su conducta, yo lo haré nuevamente un país próspero. Imagínense si los mexicanos fuéramos honrados, hermanos. Seríamos una superpotencia mundial. Tenemos todo, oro, plata, todo tipo de minería, tenemos maderas, tenemos pesca, ganado, turismo. Híjole, somos el cuerno de la abundancia, pero estamos hundidos, estamos fregados porque no somos honestos. ¿Y por qué no somos honestos? Porque el corazón nos gana. Por eso México está hundido. Se los decía cuando hablábamos de la Virgen de Guadalupe en su fiesta. México, están esperando que México muestre algo para que los demás nos sigan. ¿Pero qué mostramos? Vamos a cambiar de técnica. Vamos a hablar de las buenas noticias. Dejen de estar usando sus redes para pura mugre. Úsenlas para llevar este mensaje. Los cristianos de aquel tiempo, 4 siglos, pero no tenían aviones. Para que Pablo llegara a predicar a otra parte, o se la zumbaba a pie, ¿sí? O en barco, 2, 3 semanas, a veces más. A mí me invitan a predicar a Argentina y llego en 12 horas. Ya. Hay estadios, hay convocación. O sea, hoy tenemos muchísimos recursos. Créanme, así lo pienso yo. Yo considero que si nada más nuestra parroquia tomara la actitud de María, se estuviera comprometida a usar sus recursos, ella usó sus piecitos para irse, tuvo que pedir permiso, caminar, tomar una caravana, llegar con la prima y darle las buenas noticias. Eso es estar comprometido. Si nuestra parroquia, nada más nuestra parroquia, los 1000 que van a venir este día y que van a oír este mensaje, se comprometieran, yo estoy seguro
créanmelo. Yo estoy seguro que en menos de 2 generaciones, es decir, 80 años, que no es mucho, 80 años, sus hijos tampoco a lo mejor ya lo verían, los que están ahorita aquí, pero sus nietos verían un mundo diferente, verían un Monterrey diferente, un México diferente, en solo 80 años, o quizás menos, porque hoy la velocidad de la información va a todo lo que da. Hoy tenemos un montón de imágenes. Imagínense que están pasando una hora santa en su red social. No una que encontraste ahí en internet, no una que tú viviste y dijiste, está padrísimo, ven, acércate. Es la única forma de cambiar. O tú quieres que tus hijos dentro de 10 años estén metidos en la ideología de género y se crean que son caballos y se pongan, yo nací como hombre, pero realmente me siento como caballo y ahora relincho, ¿verdad? O yo nací como mujer, pero ahora resulta que quiero ser, pues ya no sé ni qué quiero ser. Un ratito una cosa, un ratito otro. ¿Eso es lo que quieres para tus hijos? ¿Quieres una economía mucho más volátil de la que ahorita tenemos? ¿Qué es lo que quieres para tus hijos y los hijos de tus hijos? ¿Y quién quieres que lo haga? El gobierno. Permíteme reírme. Ni el de México, ni el de Estados Unidos, ni el de Japón, ningún gobierno lo va a hacer. No jala así. Porque tiene que ver con el corazón del hombre. Y o nos ponemos a trabajar, y yo les digo, si nos comprometiéramos a este nivel, en 2 generaciones, 80 años, una generación generalmente se considera 40, en 2 generaciones Monterrey, y estoy seguro que México sería completamente diferente al país que ahorita tú vives. Completamente diferente. Volvería la estabilidad económica y el crecimiento económico. Habría seguridad en nuestras casas, en nuestros caminos, sin policías. A los policías tendríamos que ponerlos a plantar flores, otra cosa, porque ya no los necesitaríamos. O sea, ¿por qué voy a tener miedo si es mi hermano? Si Dios cambió su corazón. ¿Por qué no voy a tener economía si el dueño de la empresa no es porque salió una ley ahí del presidente que dice que hay que bajarse los impuestos, los sueldos, sino porque yo digo, ¿para qué quiero tanto si ya tengo un chorro? Déjame repartírselo a la gente de abajo para que todos tengamos más y no que todos tengamos menos. Ahí se equivocan los que dicen lo contrario. Tomen la tierra, sométanla, es de ustedes, de todos, no de unos cuantos. Pero para que yo deje de pensar eso, necesito a Dios en mi corazón. Porque si no, lo mío es mío, y si te descuidas, también lo tuyo será mío. Termino con un salmo que también me parece importante. Y ahí dispensen los que vienen por primera vez a esta misa, han de pensar que así son de largas las misas. No, son peores. Salmo 128. ¿Sí? Vean esta promesa y con esto quiero terminar esta reflexión. Dichoso el que honra o respeta, depende de la traducción que tengan, dichoso el que respeta, honra al Señor y sigue sus caminos, es decir, los que respetan su ley. Fíjate, comerás del trabajo de tus manos, serás dichoso, serás feliz. Tu esposa será como una vid fecunda dentro de la casa y tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa. Así será bendecido el hombre que respeta al Señor. Como dice un compadre, así tienes o además te guiso un huevo. Este libro, hermanos, está lleno de buenas noticias, de promesas del Señor. Él no quiere gente pobre. Siempre habrá, pero no quiere gente pobre. Él no quiere gente enferma, aunque siempre habrá. Él no quiere gente emproblemada, aunque siempre habrá. El problema es la cantidad. Hoy la gente pobre es así y la rica es así. Los enfermos así, los sanos así. Los felices así, los tristes y abrumados así.
Está desbalanceado esto. Tiene que ser al revés. Los pobres así y los ricos, los pobres que sean poquitos y muchos ricos, ¿verdad? Los felices así y los infelices así. Los sanos así y los enfermos así. La única forma de tener esto es llevando el evangelio al corazón de un hermano. Tenemos que adoptar, hermanos, la conducta de María. Una chiquilla, 17 años, 16, 17 años, 60 kilómetros de aquí a Saltillo, a pie, sola. Tú no podrás usar tus redes sociales para esto. No podrás instruir sobre esto a tus hijos en casa, yendo de camino. Hay muchas cosas muy simples que podríamos hacer, pero no las hacemos. Y si no las hacemos, estos escuincles van a pagar las consecuencias. Ya las pagamos nosotros. Nosotros estamos pagando la inconsecuencia de las generaciones antiguas que no evangelizaron. Tenemos que cambiar esto. ¿Queremos una feliz Navidad? Hay que cambiar la mentalidad. Festejamos en la Navidad la esperanza. ¿De qué? De un mundo mejor. ¿A través de quién? Tuyo. Tú eres la esperanza de este cambio. Porque Jesús ya nació en ti. Ahora hay que comunicarlo a los demás. Hagamos de esta Navidad, pues al menos una posibilidad más de comunicar este mensaje para tener un mundo mejor. Creo que todos los queremos, trabajemos en él para que sea una realidad. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.